Nuestra sociedad está hoy bajo una presión cada vez más fuerte, dictada por los resultados económicos, y el trabajo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. En muchos países, el trabajo dominical ya es una realidad, y en otros, los gobiernos desean autorizarlo más ampliamente. En este contexto, es aún más importante volver a los fundamentos que nos da la Biblia, y en particular, redescubriendo la importancia del Sabbat. En el judaísmo, el Sabbat no es solo el día en el que el hombre deja de trabajar, es un arte de vivir, hecho de presencia de Dios, apertura al otro, de respeto a la creación. Para este mes, Net for God les propone descubrir más lo que representa el Sabbat, que reviste de un carácter central para los judíos, hoy rico en significado para los cristianos y para todo hombre. El padre Philippe Mercier es sacerdote de la diócesis de Montpellier, formado en el Instituto Bíblico de Roma y la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Enseñó a partir de 1991 a 2008 en la Universidad Católica de Lyon. Vamos a hablar sobre el Sabbat, o mejor, vamos a dejar la palabra de Dios, la Biblia, hablarnos sobre él. Pero para empezar, podemos interrogarnos, ¿qué pensamos del Sabbat? ¿Qué nos evoca esa palabra? Cette vidéo, qu'est-ce que nous pensons du sabbat? Qu'est-ce que le mot évoque? Por supuesto, de entrada vamos a decir el reposo. No nos equivocamos, pero tendremos que precisar la naturaleza de este reposo. La palabra puede evocar limitaciones. Hay cosas que no debes hacer en el sabbat. Y si es muy negativo, solo verá lo no, así que te vas a perder el significado del Sabbat. También podremos decir, pero el Sabbat es para los judíos y para nosotros los cristianos está el domingo. Todo esto no es muy satisfactorio. Entonces, hermanos y hermanas, les propongo hacer un viaje. Un viaje al interior de la palabra de Dios. Y haremos primero 3 paradas. Una en el Génesis, en el primer capítulo. 2 en el libro de Éxodo. Y luego veremos cómo Jesús, y esto será muy revelador, se comporta con el Sabbat. Así que tomamos el Génesis, capítulo 1. La mayoría de ustedes conoce lo que llamamos el relato de los 7 días. Puede que deba decir 6 días más 1, porque el séptimo día, justamente llamado así, tiene un estatus especial. Concluyéronse pues los cielos y la tierra, y todo su aparato, y dio Dios por concluido en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Cuando leemos este pasaje, notamos que se menciona 3 veces el séptimo día, y en 2 ocasiones se nos dice que el Dios creador se detuvo. Todos los otros días, los 6 días, concluyen con una palabra que todo el mundo sabe de memoria. Y atardeció y amaneció. Y así sucesivamente el segundo, el tercero y el cuarto día. Curiosamente, y este es el arte de la palabra bíblica, el séptimo día no está concluido.
¿Por qué? Porque se abre a otra dimensión del tiempo. autre dimension du temps. Así que no está limitado por 24 horas. Se abre sobre otra dimensión. Una dimensión de tiempo que solo puede existir si uno se detiene. Es decir, si se cesa. On s'arrête. C'est-à-dire si l'on cesse. Anteriormente en nuestras Biblias se decía que Dios se detenía. Pero hablar de detenerse es como hablar de desempleo. Y eso es negativo. Et ce n'est pas tout à fait juste. Car Y eso no es justo porque ese día se debe afirmar que se es más fuerte que el propio trabajo. plus fort que son travail. ¿Qué nos dice el Sabá en primer lugar del Creador? Le sabbat nous dit, Dios a quien llamamos todopoderoso, y es cierto, pero es realmente muy poderoso porque es amo de su poder. mais il est vraiment très puissant car il est maître de sa puissance. Y el primer observante del Sabbat, es necesario darse cuenta, es el Creador. Il faut y prêter attention, c'est le Créateur. En otras palabras, durante 6 días ejerció sus habilidades y es algo crear el mundo y ahora se detiene. Demuestra que no es el trabajar lo que lo guía, sino que es dueño de su trabajo. Que ce n'est pas le travail qui le mène, mais qu'il est maître de son travail. En otras palabras, en este detenerse sabático, Dios se revela. Algo del misterio de Dios es revelado. Quelque chose du mystère de Dieu est dévoilé. Il Es capaz de ser poderoso y no se deja llevar por su poder. ne se laisse pas emporter par sa puissance. C'est particulièrement significatif, Esto es particularmente significativo, saisi, porque entonces podemos entender que en la cruz, quien es verdaderamente Dios, quien es el propio Hijo de Dios, se hará vulnerable. se fera vulnérable. Es poderoso en el punto de restaurarnos nuestra dignidad de hijos de Dios, y al mismo tiempo será llevado a través de la extrema vulnerabilidad. Ainsi, Así, la primera página de la Biblia toca la última página del Nuevo Testamento, de un Jesús que pasa a través de la debilidad y a quien el Señor Dios hará el viviente del santo día de Pascua. et dont le Seigneur Dieu fera le vivant du Saint Jour de Pâques. Alors, si nous tournons les Entonces, si pasamos las páginas de la Biblia, llegaremos al Éxodo, capítulo 16. sommes Estamos tras la salida de Egipto y por medio de este séptimo día, el Señor Dios nos enseñará que el hombre debe cesar. le Seigneur Dieu va Digámoslo así que temporalmente descansar. Pero regresaremos a esta palabra porque es una de las palabras de la Biblia con la que hay que tener cuidado. mais nous reviendrons à ce mot car En el desierto necesitamos encontrar agua y comer. dans le désert, il faut trouver de l'eau et à manger. El Señor dijo a Moisés: Mira, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba, para ver si anda o no según mi ley. Mas el día sexto, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble que la de los demás días. Frères et sœurs, quand vous lisez ce Hermanos y hermanas, al leer este pasaje, son Moisés y ustedes quienes son prevenidos sobre el secreto de este sexto día. Y entonces los hijos e hijas de Israel quedarán perfectamente sorprendidos de que el sexto día hubiera una doble ración. mais vous, Pero ustedes que han escuchado el pasaje saben por qué. quoi? Yo haré llover del cielo el sexto día una doble ración, Le Seigneur para que no tengan que recoger nada el séptimo día. que il n'est pas à récolter de la manne le septième jour. Et Y que a través de lo que es lo más repetitivo en la vida humana y que está unido a la vida, comer. la vie, manger, par ce biais-là, El hombre aprende que si bien participa en la creación del mundo, que porque organiza el mundo, no es el creador. participe à la création du monde, puisqu'il organise le monde. Il n'est pas le créateur,
y que es conveniente que el séptimo día se beneficie la creación, que pruebe la alegría de la creación, la felicidad de detenerse, no simplemente porque se necesita descansar, eso es necesario, sino porque hay que disfrutar del placer que Dios ha querido para él, el de ofrecerle al mundo creado. Mais parce qu'il faut qu'il goûte le plaisir que Dieu a voulu pour lui de lui offrir le monde créé. Et alors, le troisième moment, El tercer momento que les anuncié es el del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. 1 à 17, c'est Estamos en el Sinaí. Es la comunicación muy solemne de la enseñanza divina, de la Torá, es decir, la enseñanza, disons-le dans les termes où parle la Bible, de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement. Torah, ça veut dire l'enseignement. o traducido por los judíos de Alejandría por una palabra que puede ser difícil en general. Es la palabra ley. Qui est le mot de loi. La ley es la institución que el Señor quiso entre Él y su pueblo, entre Él y la humanidad. En el fondo, la ley sirve para regular las buenas relaciones entre la humanidad y Dios, y las buenas relaciones entre todos los seres humanos. Entonces, el Shabbat estará presente en el Decálogo. Être présent dans le décalogue. Acuérdate del día del Sabbat, para santificarlo. 6 días harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es un Sabbat para el Señor. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus bestias, ni el extranjero que reside contigo. Le décalogue est fait de phrases El Decálogo está compuesto de frases cortas. No matarás, no robarás. Si fuera suficiente decir que el séptimo día, el día del Sabbat, no se debía trabajar, il ne fallait bastaba con decir, no trabajarás en el día del Sabbat, y ya. pas le jour du sabbat. C'était fini. Or, Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que en un pasaje que se compone de 170 palabras en hebreo, la palabra sobre el Sabbat no solo está en el medio del Decálogo, sino que tiene 55 palabras, es decir, un tercio. elle comporte 55 mots, un tiers. ¿Por qué es tan larga? Comenzamos con el positivo. Acuérdate el día de Sabbat. Entonces trabajarás y harás todo el trabajo. Pero el séptimo día no harás ningún trabajo. Le 7e jour, tu n'y feras aucun ouvrage. Y ahora vamos a encontrar la razón por la que la palabra sobre el Sabbat es tan larga. ¿Por qué? Porque en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que ellos contienen, pero se detuvo al séptimo día. Es por eso que el Señor ha bendecido el día del Sabbat y lo ha consagrado. Le jour du sabbat, il a consacré. Saben que hay un equilibrio perfecto. 5 veces el Señor tu Dios, 5 veces tu prójimo, y en el medio el Sabbat. Et au milieu, le sabbat. Alors, Entonces, ¿qué significa verdaderamente este detenerse, este dominio que el hombre tiene del tiempo? du temps, il s'arrête. Et Pues bien, Él es como Dios, comme entonces obra como Dios. Y de paso, el Sabbat lo acerca a Dios, sin dejar de acercarlo a su prójimo, cessé puesto que a causa del Sabbat debe dar descanso a su hijo, a su hija, su siervo, su sierva y el extranjero que reside contigo. ta fille, ton serviteur, ta servante et l'étranger qui réside chez toi. Quand Cuando Israel da lo que le es más propio, es en ese momento que se abre al universal. lui, Israël, c'est à ce moment-là qu'il est ouvert sur l'universel. Y entonces entendemos por qué el Sabbat es el pivote del Decálogo. Vuelve al hombre hacia Dios, el hombre se hace imitador de Dios y vuelve el hombre hacia su prójimo. Et il tourne l'homme vers son prochain. Exactamente como Dios hizo. Dios sale de sí mismo en la creación, se vuelve hacia la humanidad y dice al hombre, te detendrás, serás el dueño de tu trabajo
y de tal forma que harás que otros se beneficien del reposo. Tu fasses aussi que d'autres bénéficient du repos. Si el trabajo de Dios es un ejemplo a imitar por parte del hombre, su descanso debe serlo también. L'est également. El reposo de ninguna manera significa compensación por las fatigas de la semana. Compensation des fatigues de la semaine. Si fuera así, entonces nos rendiríamos ante lo moral. Dans la En el libro Ética Nicómaco, Aristóteles, filósofo conocido en la antigua Grecia, dijo: el hombre reposa para ser capaz de recuperarse y trabajar más. prendre et travailler davantage. Así que el propósito del reposo es el trabajo. En la Biblia no. Non, Son los 6 días que se orientan hacia el reposo. sont orientés vers le repos. Así que los 6 días están hechos para el sabá, porque el descanso es la plenitud de la vida. Le repos, c'est la plénitude de vie. Así, judaísmo ha pensado mucho. Y justamente en el mundo en el que vivimos, ¿qué es lo que nos dice esta capacidad que debería tener el hombre para detenerse? Muchas veces nos hemos hecho del trabajo el hecho por el que imitamos a Dios. De s'arrêter. De hecho, el hombre es más como Dios cuando es capaz de detenerse en su trabajo que mientras trabaja. L'homme ressemble plus à Dieu lorsqu'il est capable d'arrêter son travail que quand il travaille. Del libro Los constructores del tiempo de Abraham Heschel. El Sabbat celebra el tiempo, no el espacio. 6 días a la semana vivimos bajo la tiranía de los objetos espaciales. El Sabbat tratamos de ponernos en sintonía con la santidad en el tiempo. Se trata de un día donde estamos llamados a tomar parte en lo que el tiempo tiene de eterno, a desviarnos de las consecuencias de la creación hacia el misterio de la creación. Je vous ai annoncé que après ce Les anuncié que después de este viaje con 3 paradas en la Biblia, 3 paradas significativas, iríamos al Nuevo Testamento. irions dans le Nouveau Testament. Y en el Nuevo Testamento se menciona 59 veces palabra Sabbat, 50 mientras que se menciona 129 veces en el Antiguo Testamento. 129 fois dans l'Ancien Testament. Eso es mucho y sobre todo, ¿qué vamos a constatar? Que Jésus, Que Jesús sanará 7 veces en el Sabbat. 7 fois le jour du sabbat. Y por lo general, no siempre, esto le va a traer problemas, Pas toujours. Ça va lui attirer des difficultés, porque se verá en la obra de Jesús como una infracción. comme une infraction. Entonces nos preguntamos, si los profetas que escribieron los evangelios, los evangelistas, que son judíos, estaban dispuestos a contarnos el contacto de Jesús con el Sabbat, es porque el Sabbat decía algo del misterio de Jesús. C'est parce que le sabbat disait quelque chose du mystère de Jésus. Me explico. El jefe de la sinagoga en un evangelio dice, los días del trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse curar, y no el Sabbat. En primer lugar, los que vienen a ser sanados vienen a la sinagoga ese día. Jesús los encuentra allí porque Jesús asiste a la sinagoga. Fréquente la synagogue. Y si utilizo la terminología clásica del judaísmo, es un guardián del Sabbat, es un Shomer Sabbat. Y no está ahí en ningún modo para violar el Sabbat. Pour violer le sabbat. Y como creyente en Jesús, es importante para mí saber que Él sanó ese día. ¿Qué significa haber sanado al hombre que tenía la mano paralizada? L'homme Si se observa el Evangelio de Lucas, es la mano derecha. de Luc, c'est la main droite. Bon, je sais bien Bueno, sé que todo el mundo no es diestro, pero puede haber probablemente más diestros que zurdos. pourquoi il y a la précision de la main droite. Pero ¿por qué será que hace la precisión de la mano derecha? Es que si este hombre está paralizado una mano, no puede trabajar. C'est que
Así que él no sabe lo que es que la felicidad de ser dueño de su obra y detenerse a descansar. Porque ¿qué es la vida del hombre? Participa de la creación durante 6 días y muestra que es dueño de su obra deteniéndose. Este hombre no puede hacer sabá. Lo sana y de paso va a disfrutar de ese día. Cuando se le acusa de curar, él dice, está en el Evangelio según San Marcos, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No hay necesidad de hacer un gran rodeo para saber que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son practicantes del judaísmo. Yo diría como debe ser, y ellos dicen, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor aún del sábado. Entonces es poner a Jesús nacido de María y unigénito de Dios en el mismo nivel que Dios mismo. Es de reconocer que Jesús tiene la plena dignidad divina. Él es el Hijo, pero Dios el Padre le ha dado todo. Entonces es importante ver la grandeza del sábado. No se devalúa, no está fuera de moda, está ahí como las primicias del domingo. Decir las primicias del domingo no es disminuirlo. Dice algo del domingo anticipadamente. Domingo, día del Señor. Así, todos los evangelios coinciden en que el día 1 de la semana las mujeres llegan al sepulcro. Y este es el día en que Dios se manifiesta. Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz, es su propio Hijo. Así rehabilita al condenado del Viernes Santo, haciéndolo un viviente para siempre, que en la fe cristiana llamamos la resurrección. Yo diría que el sábado y domingo no son días rivales, son días que se dan la mano. Y el cristianismo tiene todo para recibir el sentido de la observancia sabática, ya que en el siglo IV la iglesia cristiana desplazó los preceptos. Lo que hacemos, lo que no hacemos, los trasladó al domingo, al primer día de la semana. Jesús hace brillar totalmente el sábado. Le da un sentido que tenía y que nunca habíamos percibido totalmente. Con él nos cuestionamos sobre cómo concebimos nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la economía, con los bienes materiales. El hombre se entregó como esclavo de las cosas, a los objetos materiales. Se convirtió en un simple recipiente que uno rompe en una fuente. Es sin duda una de nuestras tareas principales, la de adquirir el control del dominio del espacio. Pero el peligro comienza cuando para adquirir este poder sobre el reino del espacio, traicionamos toda aspiración al reino del tiempo. Porque hay un reino del tiempo. Allí el propósito en el reino del tiempo no es tener, sino el ser. No es el poseer, sino el dar. No es el reinar, sino el compartir. No el vencer, sino el unirse. Nuestra vida es malsana cuando el control del espacio, la conquista de los objetos del espacio, se vuelve nuestra única preocupación. La palabra del mes se encuentra en la Epístola de los Hebreos, capítulo 4, versículo 10 a 11. Pues quien entra en el descanso de Dios, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Por tanto, esforcémonos de entrar en ese descanso.
Señor, te damos gracias porque nos haces partícipes contigo en la creación del mundo por medio de nuestro trabajo. Tú conoces nuestras vidas agitadas, nuestras dificultades para organizar nuestro tiempo. Enséñanos a ser dueños de nuestro trabajo deteniéndonos para disfrutar de la alegría de la creación y dirigirnos cada vez más a ti y hacia quienes nos rodean.